Hermano, muy buenas noches o tardes. Aquí tengo las 6 de la tarde con un minuto aquí en el sur de California. Y bueno, un saludo a todos ustedes. Hoy día es julio 2 del 2022 y para los que no saben, hoy día el Congreso de Estados Unidos en 1776 se reunió para firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña. Sin embargo, es el 4 de julio, que es el día lunes, que ellos lo proclaman abiertamente y van a las casas impresoras e imprimen cantidad de la Declaración de Independencia. Es más, yo tengo la Declaración de Independencia aquí, se los voy a enseñar el lunes, no ahora, el lunes, o tal vez mañana puedo ponerlo después, la Declaración de Independencia. Ah, ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Porque Estados Unidos afecta a todo el mundo. ¿No me cree? Aquí les doy una prueba. Rock and roll. ¿Quién no ha escuchado de Elvis Presley? ¿Quién no ha escuchado de otros cantantes de la época de los 60 que ha llenado todo México, todo Centroamérica, todo Sudamérica? El rock and roll viene de Estados Unidos y si bien es cierto también viene de Inglaterra. Son los rock and rolleros de Estados Unidos que popularizaron muchas de las canciones que inclusive hasta ahora, que unos 70 o 60 años después se sigue escuchando. A mí me gusta. Yo tengo en mi computadora cantidad de música, inclusive del año 1950, de los inicios del rock and roll, 1960, de muchas bandas, de muchos solistas. Me gusta el rock and roll. Eh, yo creo que ya no va a haber otra época. Bueno, eso viene de Estados Unidos. ¿Qué más? La moda, el vestir, Coca-Cola de Estados Unidos, aunque esta es zero sugar, o sea, azúcar cero, y de blue jeans y un montón de cosas. O sea, Estados Unidos ha entrado en todo el mundo de una manera increíble. Muchos lo odian y también lo aman. Bueno, yo lo amo. Pero aún los que odian a Estados Unidos viven aquí y se hacen de mucho dinero. Eso es irónico, ¿no? Odian a Estados Unidos y se vienen aquí a vivir. La independencia de Estados Unidos fue el 4 de julio de 1776. Pero lo que no saben es quiénes pelearon por esa independencia. Por ejemplo, en, en Latinoamérica, este mes que estamos en julio, muchos países en Latinoamérica celebran también su independencia. Perú lo celebra el 28 de julio, la independencia. Yo creo que otros países también, no sé. Pero es a partir de 1821 que ya empiezan las campañas libertadoras. Mire, recién 1821, prácticamente casi unos 60 años después de la independencia de Estados Unidos, comienzan las campañas libertadoras que van Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, todos ellos. Entonces, ya San Martín, Simón Bolívar y otros libertadores que se ponen de acuerdo para libertar de la corona, en este caso española, ¿no? Pero en Estados Unidos es diferente la situación. En Estados Unidos las colonias estaban gobernadas por Gran Bretaña y Gran Bretaña en ese entonces era la potencia en los mares. Las 13 colonias americanas eran colonias británicas. Y una forma de que ellos controlaban al pueblo era con excesivos impuestos. Oiga, a nadie le gustaba de que le impongan sus impuestos, o sea, dinero. Si le cobraban altos impuestos en comida, entonces ya los colonos se sentían ahogados con tantos impuestos de que, ¿qué les servía, qué les servía trabajar cuando de ahí tenían que sacar un gran porción para enviárselos a Gran Bretaña? Aparte de los abusos económicos, los abusos del comercio, los abusos que cometían con la gente civil, ya las colonias estaban totalmente enojadísimas.
Entonces ya los aires de revolución estaban en el aire. ¿Ok? Corría el año 1720, 1730, 1740, cuando uno de los famosos predicadores de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, comienza a predicar y ahí surge el primer avivamiento. Los Estados Unidos, las 13 colonias, comienzan a buscar más una experiencia religiosa con Dios, de una forma más íntima. Pero al mismo tiempo, eso ayudó a que los colonos quisieran libertad, no solamente espiritual, sino política. Uno de los representantes de la corona británica dijo así al rey George III de Inglaterra. Le dice, no es bueno llorar por el tema, dijo. La prima de las colonias, la prima, le llamaban prima, de los colonos, se ha escapado de nosotros con el párroco presbiteriano y ahí acabó todo. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? Estaba tratando de decir de que el párroco presbiteriano era un escocés presbiteriano llamado John Witherspoon. John Witherspoon nació en Escocia, presbiteriano, pactante, vino a los Estados Unidos y él, al venir a Estados Unidos, dice, nosotros vamos a evitar que Estados Unidos o las colonias se conviertan en otra Escocia por los ingleses, porque los ingleses eran anglicanos y ellos odiaban a los presbiterianos. Witherspoon era presbiteriano. Cuando vino a las colonias, dice, nosotros vamos a luchar para que los ingleses no hagan de las colonias lo que hicieron con Escocia. Porque los ingleses odiaban a los presbiterianos, odiaban a los escoceses, odiaban a los irlandeses. Los veían como brutos, ignorantes, personas que lo único que saben es procrear hijos y matar. Nada más. Así los veían. Y despreciaban. Los despreciaban mucho los ingleses. Los escoceses lo resentían eso. Y si eran presbiterianos, peor todavía. Y dijeron, no. No en América, no en las colonias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Witherspoon fue teólogo presbiteriano, fue el presidente del primer colegio universidad presbiteriana en New Jersey, que más tarde se convertía en la famosa Universidad Princeton. Pueden hacer Google, pero no ahorita porque estoy hablando. Entonces, van a ver ahí Princeton University, eso viene de los presbiterianos. Entonces ya saben que la mejor y la primera universidad presbiteriana, obviamente los presbiterianos, a Princeton. Él fue firmante de la Declaración de Independencia y también descendiente de John Knox, como le dije ayer. O sea, tenía en su sangre no solamente escocesa, no solamente presbiteriana, pero sangre del fundador del presbiterianismo, gran discípulo a quien amaba entrañablemente, Juan Calvino el Ginebrino. Ahora se dan cuenta cómo Juan Calvino, aún después de muerto, viene a los Estados Unidos a través de sus hijos. Y cuando digo hijos, no me refiero a hijos biológicos, me refiero a hijos espirituales. ¿Ok? Porque alguien me dice, ¿pero tantos hijos tuvo Calvino? Bueno, no, son hijos espirituales, a eso me refiero. ¿Ok? Los presbiterianos constituían la mitad del ejército revolucionario, dice un historiador. ¿Ok? Muchos no saben, pero según la historia, Juan Calvino, decía este historiador, Leopoldo von Ranke, un alemán, fue el fundador virtual de los Estados Unidos de América, Juan Calvino. Esto no lo van a escuchar de los medios controlados de desinformación. Ellos no saben ni siquiera la historia de sus propios países, para que se den cuenta de la ignorancia de toda esa gente que habla en los cables y televisión. No saben nada, sinceramente. Juan Calvino fue el fundador virtual de América. Usted ya lo sabe. Escríbalo. Sí, escríbalo. Yo tengo aquí mira, es más, aquí ya lo escribí para enseñárselos. Aquí, cómprense esto, $1, menos de 1,000 pesos, y escriben. Pongan ahí sus notas. Entonces, Juan Calvino, según este historiador alemán, es el fundador virtual de América. Para muchos es controvertido, dicen, no es mentira. Pero las personas que niegan es porque son ignorantes.
Es como la persona que nunca vio la nieve y usted le dice, no, es que las montañas se visten de nieve. Y se van a reír en su cara. Sí, no, mentira, ¿cómo que las montañas se van a poner de nieve a blanco? Las montañas son verdes, hay árboles. No, no, es que las montañas se visten de blanco, o sea, las nieves. No, mentira, porque nunca vieron nieve, ¿me entiende? O sea, ellos se burlan, dicen, no, ese está claro. ¿Cómo la montaña va a ser de nieve? Pero una vez que miran, van a decir, ¡oh! Los ignorantes somos nosotros. Perdón, Señor, disculpe, disculpe, perdón, porque nos burlamos de usted cuando nosotros fuimos los reverendos ignorantes. Bueno, igual en la historia. Aquellos que dicen, no, 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 como Juan Calvino va a ser el Padre. Es igual que aquel que niega que en las montañas hay nieve. ¿Entiende? Con la inflación a 1990. Ok, está bien. Muy bien, entonces, eh, inclusive en las universidades, escuelas, no se enseña esto en los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos, si usted habla, por ejemplo, a un estudiante universitario de escuela pública, le dice, a ver, vamos a ponerle un nombre. Jorge, Jorge, sí, venga, venga. ¿Qué grado estás? Estoy en el grado 10. Muy bien. ¿Estudias historia en tu escuela? Sí, me enseñan historia. Ok. ¿Quién fue el padre de los Estados Unidos? Y Jorge va a decir, ah, dije que quién fue el padre de Estados Unidos. Ah, ah, ah. O sea, no sabes. No, no sé, no me enseñaron. Es una vergüenza. Es una vergüenza que en los Estados Unidos a los 12 años no saben quién es el padre de Estados Unidos. Claro, porque las escuelas públicas están llenas de marxistas, buenos para nada, que se preocupan solamente en LGBTQ, A, B, C, D, todas las letras del abecedario. Abortar niños, matarlos en el vientre de su madre. De eso nomás saben. Transexual, bisexual, asexual, fluido, 3 veces fluido, un montón de cosas. Pero cuando se requiere historia, no saben. Repito otra vez. Si alguien aquí tiene hijos aquí en las escuelas públicas de Estados Unidos, eso yo lo enseñé a mis hijas. El padre de los Estados Unidos es Juan Calvino, sí, el reformador de Ginebra, exactamente, el que escribió los institutos de la religión cristiana. Solamente hay un Juan Calvino, él. La población de las colonias en ese entonces, en el momento de la revolución, 1700 en algo, eran de unos 3 millones de habitantes. Para 1750 eran 3 millones. El historiador Paul Carson estima que de los 3 millones, unos 900.000, tal vez 1 millón, mire, eran de origen escocés irlandeses, o sea, presbiterianos. O sea, si eran 3 millones, 1 millón eran presbiterianos. Era cantidad comparado a 3 millones. ¿Ok? Irlandeses pactantes escoceses. Los del otro grupo, del otro millón, unos 600.000, 700.000 eran ingleses puritanos. Vinieron de Inglaterra y los puritanos de ese entonces eran los abogados de las colonias, eran los profesores de las colonias, eran los doctores de las colonias, eran los ministros de las colonias, eran los jueces, los abogados de las colonias. O sea, eran el intelecto de las colonias. Los escoceses generalmente eran los ministros presbiterianos, pero los intelectuales de las colonias eran los puritanos ingleses. Ellos fueron los que estaban a cargo de todo lo que tiene que ver con la estructura de las escuelas y los profesores. O sea, Inglaterra desterró a sus mejores ciudadanos solamente porque eran puritanos y vinieron a los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta cómo Dios es bueno con los Estados Unidos? Trajo lo mejorcito de Europa. Escoceses, presbiterianos, irlandeses presbiterianos, ingleses puritanos. Lo mejorcito, ¿no? Eso sí hay que dar gloria a Dios. Ahora, ¿qué era el otro millón? Del otro millón eran más o menos entre 500.000, casi la mitad de 1 millón, eran reformados de Holanda, también calvinistas, eran de los Países Bajos, también calvinistas, eran alemanes, eran entre calvinistas y luteranos,
Y también eran franceses los hugonotes. ¿Ustedes saben quiénes fueron los hugonotes? Ya enseñé a los hugonotes como 3 clases. Pero si se olvidó, haga Google, ponga hugonotes. Pero no ahorita porque estoy hablando, sino después para que se den cuenta quiénes fueron los hugonotes. Oiga, los hugonotes, es más, le voy a decir una cosa. Los hugonotes son los que crearon todo y avanzaron todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el mercado libre. Ellos no dependieron del Estado, eran los mejores negociantes, empresarios que vinieron a las colonias. Ellos fueron los que movieron la economía de las colonias en los Estados Unidos. La mujer hugonota era una de las más trabajadoras que existían, sobrepasaban a las mujeres puritanas. Y eso es que las mujeres puritanas eran súper extra trabajadoras. ¿Se dan cuenta? Las hugonotas eran más todavía. Eran mujeres totalmente administradoras. Por eso surgieron. Y por eso en la guerra en Francia, ¿no? El Papa mandó a eliminarlos. Francia hubiera podido ser la primera nación protestante en Europa. Pero no pudo porque acribillaron y masacraron a muchos hugonotes calvinistas. Y los hugonotes cantaban salmodia exclusiva, estudiaban los escritos de Juan Calvino, eh, eran muy dados a la reforma original. Original. Ellos no estaban perdiendo el tiempo. Hoy día, por ejemplo, 2022, ¿no? Hay payasos en los púlpitos. Mañana, día del Señor, se van a reunir muchos payasos en la mañana pensando que Dios va a escuchar su oración. ¿Saben lo que yo pienso? Honestamente, 2022, Dios no escucha mucho a esa gente, sinceramente. ¿Para qué voy a estar diciéndoles mentiras? ¿Para qué voy a estar engañándoles a ustedes? ¿No? Este tiempo, si fuera mentira, yo estuviera tal vez en la playa, no sé, pescando un tiburón, lo que sea. Pero no, lo estoy diciendo la verdad. Mañana, día del Señor, muchas sectas no van a pasar del techo lo que van a hacer, porque no tienen autoridad del Señor para hacer lo que hace. Eso tiene que tener en cuenta, porque Dios no es, diríamos, tripolar o multipolar, ni bipolar ni nada. Dios solamente tiene un pueblo y una iglesia. Eso ha sido siempre, lo es ahora y lo será siempre. Y eso lo enseña la Biblia. Yo no lo inventé. Ok. El clero presbiteriano durante la colonia se unió a la revolución en un grupo grandísimo. Carson dijo, cuando Cornwallis fue obligado a retirarse y rendirse en Yorktown, todos los coroneles del ejército colonial, excepto uno, eran ancianos presbiterianos. O sea, Cornwallis era del ejército británico. Cuando se rinde, ¿no? Cuando se rinde, todos los coroneles del ejército de George Washington, cuando van con él, todos, excepto uno, pero todos eran presbiterianos, ministros presbiterianos. Escucha lo que estoy diciendo, lo voy a decir despacio. Eran ministros o pastores o ancianos presbiterianos. Todos. Para que se den cuenta que sin los presbiterianos no hubiera habido independencia de Estados Unidos. Esto no lo van a escuchar de los medios controlados de desinformación. A ellos no les importa. Y aparte que no les importa, ignoran. Así que con eso les digo todo. Las escuelas públicas en los Estados Unidos, que está a cargo de inútiles marxistas socialistas que no sirven absolutamente para nada, han embrutecido a toda una generación de jóvenes estadounidenses en donde no les enseñan la verdad de la historia de este hermoso país. Pero gracias a Dios que los documentos, que son miles y miles y miles, es más, millones de páginas, donde demuestra que la raíz de la independencia de los Estados Unidos, y eso lo reconoció George Washington,
Para los que no saben quién es George Washington, hagan Google, pero no ahorita que estoy hablando, pero después, para que vean quién fue él. Él reconoce la aportación que tuvieron los presbiterianos originales, porque todavía no estaban en las Américas en ese tiempo, o sea, México, Centro y Sudamérica todavía no, estaban aquí, originales, no los presbiterianos que hoy en día usted conoce en sus países. Ellos no son presbiterianos de verdad, ellos son criollos. ¿Sabe lo que es criollo? Una mezcla de un perro fino con un perro chusco. Eso es, tal vez muchos se enojan con la comparación, pero es la verdad. ¿Para qué les voy a engañar? Oiga, si yo les voy a engañar, créanme, no sé, de defraude, póngame en Facebook, este hombre está diciendo mentira. Pero es la verdad, es la puritita verdad. El presbiterianismo en Latinoamérica solamente es presbiteriano de nombre. Con eso les digo todo. Porque la verdad es que si usted quiere ser de un grupo, tiene que conocer su historia y ser fiel a eso. Por ejemplo, si yo quiero ser astronauta, bueno, tengo que estudiar astronomía o ser de astronauta y vestirme de astronauta y irme a la NASA y tratar de ser como ellos quieren que sea. No lo puedo hacer a mi manera. En religión es lo mismo. Presbiterianismo original fue la base de la independencia de Estados Unidos. Ahora, otra cosa muy importante. El rey de Inglaterra en ese tiempo, ¿no?, era George III. Un historiador señaló que muchos pastores presbiterianos dirigieron la revolución desde el púlpito. Por ejemplo, mañana es domingo, Día del Señor. Y por si acaso ya les digo, mañana tenemos reunión 8 de la mañana, Día del Señor. Los domingos durante la revolución, el pastor presbiteriano se paraba al frente, abría la Biblia y comenzaba a predicar. Luego de ahí cerraba la Biblia y decía: hermanos, tenemos una causa grande de la libertad política de esta nación. Si no peleamos ahora, vamos a ser esclavos para siempre de la tiranía y la opresión británica. ¿Es ahora o es nunca? Como dice la canción de Elvis Presley. Es now or never. Es ahora o nunca. O peleamos derramando la sangre para nuestra posteridad y nuestros hijos vivan en libertad. O vamos a ser esclavos y cuando nazca nuestra posteridad nos van a reclamar y decir: ¿y papá, por qué no peleaste? ¿Por qué no derramaste tu sangre por la libertad de este país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a unir con nosotros, con el general George Washington, para pelear contra la tiranía y la opresión británica? Todos separaron los hombres a una, al estilo presbiteriano escocés, dijeron: nos unimos. Y se inscribieron en el ejército el libertador estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando le dieron la noticia al rey de Inglaterra, le dijeron: las colonias se están rebelando. ¿Las colonias? Sí, van a declarar guerra. No te puedo creer. Pero si esa gente no tiene ni ejército, son todos ignorantes, campesinos brutos que no saben para nada, escoceses irlandeses que no saben ni siquiera hablar bien el inglés ni su propio lenguaje. Disculpe, señor rey George III. Disculpe, sí. No son como usted dice. ¿Cómo que no? Escucha lo que dice, son presbiterianos. Eso fue un balde de agua fría al rey de Inglaterra, porque él conocía que entrar o meterse con los escoceses presbiterianos era una roca fuerte de roer. Claro, hoy en día presbiteriano tiene que ver con LGBT, la banderita de los arcoíris, abortos, o sea, que son, con decirle que ni Satanás se preocupa de ellos, porque ya ellos simplemente lo hacen el trabajo que él quiere que haga, con eso. Esos presbiterianos de ese tiempo era cosa seria. El rey tembló, el rey dijo: esto me preocupa. Esto sí me preocupa. Si es verdad que son los presbiterianos, tenemos que entrar con fuerza como lo hicimos en Escocia. Usted mande, rey, y lo vamos a eliminar como eliminamos a Escocia. Así pensaron. Y comenzaron
El historiador británico, por ejemplo, George Trevelyan, afirmó que los presbiterianos habían planeado deliberadamente la agitación política contra el gobierno real. Además, la revolución fue fomentada e instigada por los presbiterianos en todas las colonias. Y esto es cierto. Yo tengo aquí un libro, ¿no?, del año 1925, me parece. Bueno, aquí está, pero es ya casi más de 100 años, en donde dice específicamente que ellos hicieron un pacto con los puritanos, presbiterianos y los puritanos congregacionalistas, para justamente pelear en contra de la corona británica, porque los puritanos también fueron perseguidos a muerte por la corona británica arminiana, y por eso se vinieron aquí a las colonias americanas. Entonces el presbiteriano y el puritano se dieron de la mano y dijeron: hermanos primos, ¿qué vamos a hacer? En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, vamos a pelear por nuestra libertad. Puritano y presbiteriano de la mano peleando contra el rey de Inglaterra para la libertad política de esta nación. Porque si no lo hacían, ya nunca, escúcheme, nunca más lo hubieran hecho. En 1776, Tory William Jones anunció que esta ha sido una guerra presbiteriana, y en consecuencia el primer disparo contra las tropas del rey en Lexington fue desde un centro de reunión de Massachusetts. Las iglesias presbiterianas en las colonias eran centros de reclutamiento para el ejército de George Washington. Los soldados británicos venían en grupo, en cantidad, y lo primero que hacían ellos eran: vamos a matar al enemigo. Para ellos era fácil. Simplemente decían: encuentren una iglesia presbiteriana y la quemamos. Y así fue. Vean la película The Patriot, o El Patriota, con Mel Gibson. No ahora, porque estoy hablando, pero para que vean cómo se vestían ellos. Ellos iban así, y cuando veían una iglesia presbiteriana, la incendiaban y la destruían. Si había gente ahí, cerraban las puertas para que nadie escape, y la incendiaban con todos adentro, los mataban. Los británicos fueron odiados por todas las colonias británicas. Así es, ellos, todos los puritanos y presbiterianos, los ministros, vieron como una causa de Cristo el pelear. No estaban peleando porque les gustaba la guerra, sino porque ellos sabían que el futuro de su libertad política dependía en ese momento. O es o no es ahora. O morimos peleando o nunca vamos a ser libres. Eso fue. George Washington les agradeció a muchos pastores y ministros presbiterianos por haber participado en la guerra. Un capitán de Inglaterra que luchaba con los británicos estuvo de acuerdo. En 1778 le dijo un amigo: yo llamo a esta guerra, y tú puedes llamar a esta guerra el nombre que tú quieras, pero no le llames que es una guerra americana, porque no lo es. Esta guerra es una guerra presbiteriana, escocesa e irlandesa. Y es la puritita verdad, porque ahí no existía. Americano es un nombre etéreo, subjetivo, pero la gente de ese entonces eran escoceses, eran irlandeses en su gran mayoría, eran ingleses cantidad, lo que venían del sector puritano. Pero los presbiterianos venían de Escocia y venían de Irlanda. Ellos vieron cómo los ingleses masacraron a los pactantes en Escocia a muerte, mataron a todos sus líderes, los persiguieron, les hacían una cacería como si fueran perros y animales. Maltrataron, torturaron de una forma increíble a los presbiterianos en Escocia, a los ingleses. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente no sabe eso. Entonces sus hijos de esos presbiterianos o aquellos sobrevivientes, pactantes viejitos, escoceses, decían a sus nietos:
No dejen que los ingleses hagan aquí lo que hicieron en Escocia. No dejen, no dejen, no permitan que la corona británica nos haga aquí lo que hicieron en Escocia. Nos persiguieron, nos torturaron, nos mataron, nos colgaron, nos decapitaron, nos quemaron. No hagan, no permitan, peleen, peleen y peleen. Eso venía de los mismos escoceses sobrevivientes que habían pasado en Escocia. No, es un drama tremendo. ¿Se dan cuenta? Es un drama increíble. Hubo un ejemplo particularmente, eso lo dije ayer, durante la batalla de 5-1 en Springfield, en New Jersey. Los colonos fueron rechazados. La batalla se puso muy terrible, entonces se quedaron sin pólvora. Y era necesario, porque si no tenían pólvora no podían disparar. O sea, ¿cómo van a usar sus armas sin pólvora? Entonces se desesperaron muchos de los soldados. Entonces el reverendo, un gran ministro teólogo presbiteriano, James Caldwell, se puso en acción. Corrió a caballo hasta la iglesia de ellos, agarró una pila de ignarios de Isaac Watts. Bueno, esa es una buena pregunta, hermana, lo vamos a contestar en otra oportunidad. Corriendo hacia atrás, arrojó ignarios a los soldados, y mientras le daban ignarios a los soldados, les decían, denles Watts. Watts significa Isaac Watts, que era el autor de los ignarios, y estaba, como dije ahí ayer, en un libro, Ignario de Isaac Watts, ¿no? Entonces, cada vez que salían ellos, les daban el ignario a todos los colonos. Los casacas rojas, que así le llamaban a los ingleses, fueron derrotados. La batalla de Springfield se ganó el 23 de junio de 1780. El famoso historiador estadounidense George Bancroft lo resumió de esta manera. La revolución de 1776, en la medida en que estuvo afectada por la religión, fue una revolución presbiteriana. Fue una consecuencia natural de los principios que el presbiterianismo del mundo antiguo en Europa plantó en sus hijos. Los puritanos ingleses de influencia calvinista fueron los hijos de Calvino. Los presbiterianos escoceses pactantes fueron los hijos de Calvino. Los hugonotes de Francia, que pelearon hasta la última gota de su sangre, fueron los hijos de Calvino. Los holandeses y Países Bajos reformados fueron los hijos de Calvino. Los presbiterianos de Irlanda fueron los hijos de Calvino. Todos ellos hicieron la población de las colonias. Por lo tanto, los que pelearon con George Washington eran presbiterianos, calvinistas. Calvino escribió, Bancroft fue el padre de los Estados Unidos de América. Bancroft, un historiador norteamericano, no era calvinista, pero era historiador. Él dijo, el que no honra la memoria y respete la influencia del ginebrino Juan Calvino, sabe muy poco sobre el origen de la libertad estadounidense. Usted ya lo sabe, así que ya no hay excusa. Usted ya lo sabe. Eso no lo va a escuchar en los medios controlados de desinformación. Aunque se quede mirando 24 horas, no lo van a decir. Por ejemplo, hoy día puse en mi página, por eso yo quiero que lean mi página, porque van a culturizarse bastante, en verdad, que la izquierda en los Estados Unidos están maldiciendo el 4 de julio. Bueno, la izquierda maldice bueno, desde el momento que el izquierdista maldice a su madre, ¿qué se puede esperar? Oiga, si ellos maldicen a su propia madre. Así es el izquierdista. El que de chiquito no bañaba, torturaba al perro, pateaba al gato, no levantaba sus calcetines, se iba a la escuela a pegar a todo el mundo, le escupía a la maestra. Ellos son los izquierdistas, ya de grandes viejos. Lo único que saben es eso, no aprendieron nada nuevo. Por eso digo,
son buenos para nada. Otra cosa muy importante. Dijeron que iban a maldecir el 4 de julio, el lunes, ¿no? El lunes ellos dijeron que van a maldecir a los Estados Unidos por haber nacido aquí. Bueno, ellos siempre han maldecido a Estados Unidos. Todo izquierdista es así. Todo izquierdista es así. ¿Ok? Pero viven en ignorancia. Este país, recuerden que en 1630 los puritanos hicieron un pacto con los Estados Unidos, con Dios y los Estados Unidos. Nunca se olvide, 1630. Repita, 1630. 1630. Hay un pacto que hicieron con Dios. Dios ha bendecido a esta nación, no porque es perfecta, sino porque Él honra su pacto, que es diferente. Lo voy a repetir. Dios ha bendecido de una forma increíble a esta nación, no porque es perfecta, sino porque Dios honra su pacto, que es diferente. Los padres fundadores sabían eso. 150 años después hacen lo mismo. Todo desde 1720 hasta 1770, que son 50 años, prácticamente una generación, fueron promovidos por todas las predicaciones que hicieron todos los ministros teólogos presbiterianos de las mejores universidades de Glasgow, de Princeton y los puritanos también, de Yale y de Harvard. Así que estamos hablando no de un grupo de chusma de ignorantes, estamos hablando de doctores en teología, estamos hablando de doctores en leyes, magistrados, filosofía, cultura, medicina, prácticamente toda la esencia, la médula original del cristianismo reformado presbiteriano son los que originaron todo esto. No estamos hablando de los miembros, estamos hablando de los líderes, de teólogos. Hoy en día ya no hay eso. Los teólogos de ese tiempo no eran simplemente los que estaban ahí en las universidades, ganando buen dinero, no, ellos estaban peleando. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Peleando, agarrando arma y luchando por la libertad. Y eran personas que tenían sus maestrías y doctorados en teología, doctor de divinidades. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque yo quiero que entienda lo que estoy diciendo. ¿Me entiende? Bancroft le da crédito a los presbiterianos por dar el primer paso hacia la independencia. Esto no debería sorprender. América colonial había sido convulsionada por los grandes despertares bajo George Whitefield, que era un metodista calvinista. Jonathan Edwards, puritano calvinista. Otros tuvieron lugar justo antes de la Revolución. Muchos presbiterianos habían huido a América para adorar en libertad. Vinieron de Escocia. Como tal, ya que tenían poco amor por la corona británica, todos ellos odiaban la corona británica. Creían en la libertad bajo un Dios soberano. Eran ferozmente independientes y la República Americana fue su regalo al mundo. Todos, absolutamente todos los ministros presbiterianos y puritanos entendieron que la causa de la revolución es la causa de Dios en Jesucristo. Es la causa de Dios en Jesucristo. No había otra. ¿Se dan cuenta cómo Dios de una forma prodigiosa, porque no hay otro país que partió así de sus mismos miembros presbiterianos? El presbiterianismo en este sentido tiene una rica historia en los Estados Unidos. George Washington no hubiera ganado la guerra sin los presbiterianos, eso es un hecho. Dentro del ejército de George Washington había también puritanos y luteranos. Ellos fueron inspirados por los presbiterianos. Habían también católicos, aunque no me crea. Sí, habían católicos. Ellos también fueron inspirados por los presbiterianos. Porque para la libertad y vivir en paz se tiene que pelear. Y ellos lo hicieron. ¿Qué nos enseña todo esto? Hoy en día, por ejemplo, 2022, estamos viendo que el cristianismo, la fe en los Estados Unidos está siendo dañada, golpeada por ideologías ajenas a esta nación. Marxismo, socialismo, lesbianismo, abortos,
¿no? Hace poco, por la gracia de Dios, la Corte Suprema anuló la ley del aborto, pero los abortistas, junto con los homosexuales y sodomitas, están que destruyen, maldicen a Dios, o abiertamente maldicen las oraciones, maldicen a Dios. No voy a repetir las palabras que son de maldición en inglés, pero con decir que maldicen, han maldecido a Dios, han maldecido las oraciones, han maldecido a los jueces, han maldecido a los cristianos, están que queman iglesias católicas, maldicen la Biblia, maldicen a la familia. Quieren seguir, están tristes porque ya no pueden matar niños en el vientre de su madre. ¿Se entiende usted eso? Estar tristes porque no pueden matar niños en el vientre de la mujer. ¿Cómo entiende usted eso? Eso no solamente es locura, eso es endemonamiento. Satanás ha poseído a todas estas gentes que están buscando matar a la vida humana en el vientre de la madre. Una iglesia presbiteriana en su mayoría, en donde ha traicionado sus ideales, en donde se ha convertido lo opuesto a lo que eran, en donde adoran más al hombre, ideologías que van en contra de la misma Biblia. Que si los presbiterianos de este tiempo, de 1700, vinieran a la vida, créame que los agarran y también pelean contra ellos y los sacan afuera. Porque es un insulto a la fe presbiteriana, es un insulto al cristianismo, es un insulto a Dios mismo. Esta nación Dios la está preservando. Y las iglesias protestantes, que cada vez están divididas, que cada vez están irrelevantes. Mañana, por ejemplo, y el Señor, yo no sé a quién van a cantar, porque después de ahí ya no hacen nada. Y honestamente, sí, los masones dicen que George Washington, esa historia ya me lo sé, lo leí hace mucho tiempo, pero no fueron los masones que pelearon en la independencia, fueron los presbiterianos. Fueron los presbiterianos. Presbiterianismo, que hubo infiltración de masones en el presbiterianismo, lo hubo en el catolicismo, lo hubo en el bautista, lo hubo en todas las religiones. ¿Significa que son masones? Claramente que no. Eso es una distracción. Eso es un tema para distraer el tema. Los masones no tienen nada que ver aquí, aunque la gente que oye al cristianismo lo ponen como si fueran masones porque no quieren aceptar que fueron los cristianos. Pero la historia muestra diferente. La historia muestra, vuelvo a repetir otra vez, porque eso es lo que dice nuestra hermana Brenda, justamente es la propaganda que quieren justamente atacar la fe cristiana. No fueron los masones que agarraron armas, fueron los presbiterianos, fueron los puritanos, fueron los luteranos, inclusive católicos también, que pelearon en contra del arminianismo anglicano de la corona británica. Así que no se dejen engañar. ¿Qué acabo de decir? Medios controlados de desinformación. Por eso yo digo eso. Porque todas esas cosas yo ya las estudié hace mucho tiempo. Y sé cuál es la propaganda que anda por ahí. Pero es como propaganda. Y la propaganda es mentira. La propaganda hace ruido. Pero de ahí no pasa. Porque no es sustancia. Los hechos históricos es que este 4 de julio, donde se celebra la independencia de Estados Unidos, gracias al pacto que hicieron los puritanos en 1630, Dios los honró 150 años después, en el año 1776, a través del púlpito, las predicaciones de los puritanos, la predicación de los presbiterianos, la predicación inclusive de los metodistas y bautistas también. Y la gran participación de los presbiterianos, verdaderos originales, no de papel, sino de verdaderos originales, y también de los congregacionalistas o puritanos con los presbiterianos. Así que esto que ayude mucho para que ya ustedes sepan que este 4 de julio, si Estados Unidos es libre, es justamente por los presbiterianos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has bendecido esta nación. Sigue bendiciendo y protégela
de sus enemigos, de aquellos que niegan tu palabra, niegan a tu Cristo, niegan tu ley, niegan el Evangelio, aquellos que odian al bebé en el vientre de la madre, aquellos que odian al hombre como hombre, a la mujer como mujer, y quieren cambiar tu orden. Aplástales y destruye a tus enemigos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.